Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con la explicación acerca de los fosfolípidos. Los fosfolípidos, doctoras, doctores, seguramente ustedes tienen en mente lo que aparece en la presentación, que es una membrana que generalmente la asociamos a membrana citoplasmática, aunque acuérdense que también esta composición, esta forma que tenemos, también corresponde a las membranas de los organelos, también son membranas biológicas. Y en estas membranas ustedes se acuerdan que ven estructuras como estas que estoy señalando. Bueno, estos que parecen como cerillitos con doble colita, ¿sí? Son justamente fosfolípidos y constituyen, como se dan cuenta, pues la mayor parte de la composición de las membranas. Entonces quiere decir que la función es fundamental para la vida, ya que son las responsables de, junto con las proteínas estructurales, integrales o periféricas que forman a la membrana, además de esas sustancias también de tipo carbohidrato, son responsables de mantener la integridad celular, es decir, de regular finalmente las sustancias que ingresarán o que saldrán, y en la cual se encuentran también adheridos esas moléculas especializadas llamadas transportadores o receptores en las células. Entonces se darán cuenta que son fundamentales para la vida. Bien, estos fosfolípidos, doctoras y doctores, que ustedes observan en este esquema, realmente si yo los quisiera ver ya cómo es su estructura química, serían como aparecen aquí. Observen, por favor. Lo que corresponde a la porción esférica, que si ustedes se dan cuenta, queda expuesta hacia el exterior de la célula y hacia el interior celular, corresponde a la porción de moléculas que son compatibles con el agua. Se le llama cabeza hidrofílica, estas que ven aquí en la parte exterior o bien en la parte interior. Y observen cómo, doctoras, doctores, lo que corresponde a las patitas, que no es otra cosa más que ácidos grasos, esos quedan hacia el interior, dando justamente la membrana, el componente o la región seca, digámoslo así, de la membrana. Por tal razón, lo que corresponde a las esferitas son las cabezas hidrofílicas y lo que corresponde a las colitas serían las colas justamente hidrofóbicas. Eso es lo que mantiene la membrana de separación entre la fase acuosa del exterior con el interior, mediada por la membrana citoplasmática. ¿Quiénes se encuentran en la cabeza hidrofílica? ¿Qué estructuras tenemos en la cabeza hidrofílica? Bien, el día de ayer, doctoras y doctores, yo compartía con ustedes algo acerca de los triglicéridos. Y yo les decía que los triglicéridos, si ustedes recuerdan, eran un tipo de lípidos compuestos por glicerol, que es ese alcohol que tiene 3 átomos de carbono, y a donde a cada oxígeno se le adicionaba un ácido graso, que podía ser un ácido graso de cualquiera de los que hemos comentado, un ácido graso saturado, insaturado, de número par de carbonos, de número impar de carbonos, de cadena corta, larga, mediana, etc. Bien, entonces estos triglicéridos, llamados, el término correcto sería acilgliceroles, podían ser que tuvieran 3 ácidos grasos, por tal razón se llamarían triglicéridos, o triacilgliceroles. Si tenían 2 ácidos grasos serían diglicéridos o diacilgliceroles, y si tenían un solo ácido graso, tendrían que ser entonces llamados monoglicéridos o monoacilgliceroles. Bien, los fosfolípidos, doctores, se parecen mucho a ellos, con una pequeña excepción. Ven por favor la imagen que estoy señalando con el cursor. Tenemos al glicerol, que es el mismo que se encuentra formando parte de los triglicéridos. Observen, glicerol. Aquí está un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Al carbono 1, que sería el del extremo superior o inferior, cualquiera que ustedes quieran, se le agrega un ácido graso. Obsérvenlo, aquí lo tenemos. Al carbono 2, al intermedio pues del glicerol, se le agrega otro ácido graso que aquí, si ustedes se dan cuenta, seguramente entenderán que a lo que estamos enfrentándonos aquí es un ácido graso insaturado, donde este torcimiento, acuérdense, este torcimiento se da justamente en torno a lo que decíamos ayer, la extensión, digamos, espacial que tendrían, la disposición, el acomodo que tienen los lados del ácido graso en torno a ese doble enlace, en su composición o en su conformación cis o trans. Eso es lo que indica que este esté torcido y este no. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ácido graso saturado, aquí tenemos un ácido graso insaturado. Serían entonces 2 ácidos grasos adicionados al glicerol. En el caso de triglicéridos, doctores, aquí en el carbono 3 tendríamos
otro ácido graso para que fuera un triglicérido. Bien, en el caso de fosfolípidos, doctores, la diferencia es que no se encuentra adicionado al carbono no se le pega por enlace éster un ácido graso, sino se le pega un grupo fosfato. Y esta presencia del grupo fosfato nos indica que se trata ya no de un triglicérido, sino que se trata de un fosfoglicérido. Esa es la diferencia fundamental. Y esto corresponde, doctoras y doctores, entonces, a lo que observamos con regularidad en los distintos tipos de membranas de las células de nuestro organismo. Eso es un fosfolípido. Repito, el glicerol, un ácido graso insaturado, un ácido graso saturado y el grupo fosfato. Al grupo fosfato, doctoras y doctores, también es posible que se le agregue otra molécula que se representa con la letra R, que ya saben ustedes que en notación química nos indica la presencia de otro grupo de átomos o otro grupo molecular denominado radicales, que puede ser sustituido por muchas moléculas como las que veremos a continuación. De inicio, entonces, doctores, estos son los fosfolípidos de tipo fosfoglicérido. Es importante que les precise y les aclare. Hay dos grandes tipos de fosfolípidos, dos grandes grupos de fosfolípidos. Unos que se llaman fosfoglicéridos, que son estos, que tienen glicerol y el fosfato agregado con sus dos ácidos grasos. Pero tenemos otros que veremos a continuación, en una imagen más adelante, que son un poco más raros en su estructura, más complejos, porque no tienen glicerol, sino tienen otro alcohol que se llama esfingosina. Eso verán que son muy complicados. Váyanse grabando los nombres que estoy diciendo, que tal vez son complicados, pero les van a permitir entender este tema sin mayor complicación. Bien, los fosfoglicéridos, es decir, el tipo de fosfolípido que contienen fosfato en su estructura, doctores, como esta que están viendo aquí está el grupo fosfato, aquí tenemos el glicerol, y aquí están los dos ácidos grasos, el ácido graso 1 y el ácido graso 2. Los fosfoglicéridos, doctores, son importantes ya que son los más abundantes en la membrana citoplasmática, pero también ustedes como médicos en la práctica clínica seguramente han escuchado de esa situación anómala en la que los bebés nacen antes de tiempo y que los médicos comentan que hay un grado de inmadurez en sus membranas pulmonares. Bueno, pues esto lo que tiene que ver, doctores, tiene que ver con la incapacidad de ese bebé que ha nacido prematuramente, antes de tiempo, en el cual a nivel pulmonar no ha producídose todavía una cantidad adecuada de surfactante pulmonar. Pues esos surfactantes pulmonares que sirven para que justamente a la hora que funcionan los pulmones en conjunción con alveolos y todo ello, pues pueda llevarse a cabo ese proceso adecuado mecánico de inflación o de vaciamiento justamente de los mismos, y que tiene que estar lubricado. Esa lubricación se da con los surfactantes pulmonares, siendo de particular interés uno que se llama justamente fosfatidilcolina, son fosfolípidos. Este es un ejemplo para que vean que es importante que conozcan a estas moléculas. Los fosfolípidos, entonces, doctores, también, los fosfoglicéridos particularmente, entonces, son componentes fundamentales de la membrana celular. Son también importantes moléculas que activan a las enzimas y, por tanto, son reguladores del metabolismo también. Ya comenté, actúan como surfactantes pulmonares. Y también, doctores, la fosfatidilcolina, uno de los tipos de fosfoglicérido, se encuentra de manera importante en los ácidos biliares. Y si ustedes recuerdan, los ácidos biliares son fundamentales para que logremos la digestión de los diferentes lípidos, particularmente de las grasas, que forman parte de nuestra dieta. Los fosfoglicéridos también son importantes, ya que a partir de ellos podemos sintetizar precursores o directamente moléculas como son las prostaglandinas, los tromboxanos y leucotrienos, que ya comentábamos el día de ayer, tienen importantes funciones en relación con la respuesta inflamatoria o con procesos de señalización celular. Los fosfoglicéridos, doctores, entonces, de acuerdo a lo que hasta ahorita he comentado, van a tener varios componentes. ¿Cuáles son? Primero, el glicerol, que aquí lo tenemos. Después van a poder tener dos ácidos grasos, que podrán ser siempre un saturado y uno insaturado. El grupo fosfato, que se refiere también muchas veces como ácido fosfórico.
Y ¿se acuerdan que les comentaba? Voy a regresar una imagen. Aquí teníamos la imagen general de un fosfoglicérido. Observen, glicerol, el ácido graso insaturado, el saturado, el fosfato, y les dije que podíamos sustituir aquí en esta posición por otra molécula, otro radical. Bueno, pues ese otro radical, doctoras y doctores, puede ser fundamentalmente, que son los comunes en las células, la colina, esta estructura que ven aquí es un aminoalcohol, la etanolamina, esta otra que señalamos aquí, la serina, que es un aminoácido, y el inositol, un producto relacionado con carbohidratos. Y justamente lo que tendríamos, doctores, es esto que presento. A primera vista seguramente se ve un poco complicado, pero verán que no. Les invito a que me ayuden a descifrar cuáles son los componentes que tiene cada uno de ellos. Recuerden, los 4 que estamos mostrando aquí son fosfoglicéridos. ¿Cómo sé que son fosfoglicéridos? Bueno, primero, porque tienen, revisemos, glicerol, que está señalado en azul aquí. Observen el componente de glicerol, glicerol, glicerol. Aquí no aparece en azul, pero se los estoy señalando con el cursor. Aquí tendríamos el glicerol. ¿Qué más tienen los fosfoglicéridos? Fosfato. ¿Dónde está el fosfato? Aquí lo tenemos. Fosfato en esta primera molécula, fosfato en esta molécula, fosfato en esta tercera molécula y fosfato en esta cuarta. ¿Qué otros componentes tienen? Pues los ácidos grasos. ¿Dónde se encuentran? Pues van a estar adheridos, van a estar agregados a glicerol. Vamos a ver, aquí está el glicerol. Vean, aquí está un ácido graso, que en este caso son de 16 átomos de carbono. ¿Recuerdan? 14, 15 y 16. Aquí tenemos también 16. En este caso, observen, los 2 ácidos grasos son saturados, aunque recuerden, pueden ser, que es lo más común, un saturado y un insaturado. Revisamos en el otro producto, observen también aquí otro ácido graso, aquí igual, otro ácido graso, un ácido graso más, un ácido graso más. ¿Qué es lo que nos falta identificar? Pues justamente lo que en la imagen previa les mostré con la letra R. ¿Qué es esto? La colina, la serina, la etanolamina, doctoras y doctores, y el inositol. Bien, estos 4 productos entonces son los fosfoglicéridos, es decir, una especie de fosfolípidos, los más abundantes en las membranas y que tienen funciones, como dije hace un momento, estructurales y de señalización celular dentro de todas las células. Estos son entonces fosfoglicéridos. Recuerden, el grupo fosfato es al que se le agregan los componentes de colina o serina, inositol o bien etanolamina. Eso que comenté entonces es en cuanto a los fosfolípidos que corresponden a la categoría de glicerofosfolípidos. ¿Por qué? Porque tienen glicerol en su estructura. Bien, estos productos que comentaré enseguida, que es el otro grupo de fosfolípidos, se llaman esfingolípidos. Bueno, estos esfingolípidos, doctores, ya no tienen glicerol, pero tienen ácidos grasos. Por tal razón siguen siendo, pues, lípidos. Y vamos a ver, esta molécula que ven aquí muy extraña, seguramente lo que viene a su mente, de acuerdo a lo que comentamos, pues es un ácido graso. Observen, aquí tenemos un ácido graso, pero el núcleo, es decir, lo que sería el esqueleto al cual se le pegan los componentes a un fosfolípido, ya no es el glicerol, sino ahora es esto, doctores, lo que aparece en verde, esfingosina. Si yo les preguntara en un cuestionario entonces, ¿cuáles son las moléculas que sirven como soporte, digamos, como esqueleto básico para que se armen los fosfolípidos? Ustedes me tendrán que decir que en el caso de glicerofosfolípidos, pues será el glicerol, mientras que en el caso de esfingolípidos será la esfingosina, que es esta estructura rara que observan ustedes aquí. Es un aminoalcohol. Obsérvenlo, lo estoy señalando en verde, es el esfingosina. Para quienes seguramente están asociando en este momento este nombre ceramida, quiero que recuerden que seguramente ustedes lo han visto en cremas, sobre todo en champús. Es una sustancia que se agrega a estos productos cosméticos para darle cierta protección al cabello, por ejemplo. Es la ceramida. Y para que sepan de aquí en adelante que lo que se están poniendo en su cabello
es ceramida. ¿Y qué es ceramida, doctores? La combinación de la esfingosina con un ácido graso para darle protección ante los agentes exteriores, agua, sol, radiación, etcétera, a sus cabellos, gracias a la protección que brinda la ceramida. Entonces, observen, esfingosina es el esqueleto básico de formación de los esfingolípidos. Vean un ácido graso, y aquí tenemos otra molécula rara, la fosfocolina. Bien, ¿esto por qué es importante que sepan que existe, doctores? Bueno, pues porque particularmente los esfingolípidos abundan en determinadas especies celulares. Todas las células tienen, todas. Sin embargo, en algunas células, estos son más abundantes porque le confieren cierto tipo de protección, cierto tipo de especialización a la célula que lo contienen. Y, por ejemplo, ya desde que ustedes vieron aquí mielina, neurona, se darán cuenta de la importancia que esto tiene. Y en efecto, la mielina tiene en las estructuras que lo constituyen, que este forro tiene grandes cantidades de esfingolípidos, ¿sí? Por eso es importante que sepan que esto existe y que son lípidos. Estos esfingolípidos, entonces, doctores, ya tienen, como vieron, una composición más extraña, pues sí, es correcto decirlo, más compleja que los otros, que los glicerolípidos. Siempre recuerden, van a tener esfingosina, van a tener un ácido graso y, como vimos, tienen fosfato, pueden agregar moléculas como esta, etanolamina, colina, pero también, doctores, pueden agregar carbohidratos en forma de monosacáridos o de oligosacáridos. Y es por esta razón que yo debo decirles que los esfingolípidos, que es una especie de fosfolípidos, se pueden clasificar a su vez en dos subcategorías: los fosfoesfingolípidos y los glucoesfingolípidos, en función de si tienen o no carbohidratos. Y ejemplos, únicamente para que observen: en músculo, sistema nervioso central y periférico, abundan en las membranas de estas células estructuras de este tipo. Vean, seguimos teniendo ceramida, el ácido graso, pero tenemos además ya la adición de galactosa, por ejemplo, que es esto que señalo, o de glucosa. Y este grupo de moléculas extrañas se llaman cerebrósidos o glucolípidos. Tenemos también otros que se llaman gangliósidos, doctores, que siguen teniendo ceramida, recuerden, esfingosina, ácido graso, y que tienen pegados cadenas ya grandes de carbohidratos, de polisacáridos. Entonces, estos son importantes ya que forman parte fundamental de células del sistema nervioso. Sí, vean entonces que si bien es cierto que son moléculas complejas, los componentes pueden ser muy básicos: esfingosina, ácido graso y otra molécula, carbohidrato o de otro tipo. Los globósidos, otra molécula también sumamente extraña que también se encuentran en las células, en ganglios linfáticos, etcétera. Ven, siguen teniendo la ceramida, pero ahora tienen la combinación mucho más compleja de glucosa, galactosa y glucosamina. Vean entonces que son moléculas sumamente raras, extrañas, pero que sin embargo, doctores, le confieren a las células que las contienen funciones y capacidades especializadas. Todo esto que hemos comentado entonces, doctores, acerca de lípidos complejos, que es como se les conoce también, pues creo que queda claro por qué se llaman complejos. Sin embargo, vayan viendo que los términos no son realmente tan complicados. Sí tenemos en este momento, si pudiéramos hacer una disección química de nosotros, pues los vamos a tener en cantidades muy importantes. Por eso es importante que sepan que se presentan. Y de más interés debe representar para ustedes este tema, ya que debo decirles que así como hay enfermedades en relación, ¿se acuerdan?, al almacenamiento de glucógeno, a la formación de glucógeno, a la formación o degradación de proteínas, aminoácidos, etcétera, pues quiero que sepan que también hay enfermedades relacionadas con la producción y el funcionamiento de estas moléculas en el organismo. Veremos posteriormente algunos ejemplos también de cómo algunas patologías cursan directamente con la incapacidad de los seres humanos, de algunos seres humanos que presentan estas fallas genéticas, son enfermedades genéticas que no pueden sintetizar algún tipo de estos componentes. Y yo creo que sin saber mucho del tema aún, entenderán que si alguien presenta una patología en relación con estos productos que se encuentran sobre todo en membranas citoplasmáticas de manera muy, muy importante, pues ¿qué ocurrirá? Pues que la membrana no va a funcionar bien. Y si una célula no funciona bien en la primera frontera que tiene
para con el exterior, pues tendremos repercusiones en una gran cantidad de procesos y patologías. Los sulfátidos, doctores, también, otro tipo más complicado todavía de moléculas, que ya aquí hasta ya ni se las explico esta con más detalle, pero son estructuras que forman parte de las membranas. Y por esta razón, doctores, estas moléculas es importante que las tengan siempre en mente. ¿Cuáles son entonces? Fosfolípidos, que se clasifican en glicerofosfolípidos y en esfingolípidos. Y a su vez, los esfingolípidos se van a subdividir en las categorías también que hemos comentado. Bien, pasamos a otro tema. Muy rápido, este ya está muy en relación con lo que ustedes han escuchado. Permítanme un momento. A ver, hasta aquí.